Nosotros hemos estado en una serie a través de 1 Corintios. Desde hace muchísimo tiempo, yo creo que fue mi primer sermón en español, yo prediqué un sermón de Corintios y seguimos adelante y voy a tener muchas más oportunidades para predicar, así que podemos movernos más rápido a través de esta carta. Y estamos en 1 Corintios capítulo 6, así que si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlas a 1 Corintios capítulo 6. Hace algunas semanas hemos estado mirando capítulo 5, que trataba de muchas cosas interesantes. Trataba del sexo inmoral en la iglesia, trataba de la disciplina en la iglesia. Y lo que sigue en capítulo 6 realmente surge de esa discusión. Es como una rama natural de la discusión que ya hemos tenido acerca de la disciplina. Nosotros vivimos en una sociedad muy litigiosa. Me pregunto si es por eso que muchas tiendas tienen políticas de devolución muy generosas. Hay algunas tiendas en que si tú compras una aspiradora por $400, lo rompes y lo llevas de nuevo a la tienda, ellos aceptan la devolución y te dan uno nuevo, como si fuera nada. Y yo imagino que es porque nosotros vivimos en una cultura tan litigiosa que ellos decidieron que es más barato aceptar una devolución de $400 que ir al corte y pagar un abogado y buscar reconciliar con sus clientes. Es más barato aceptar una devolución. ¿Qué es $400 si no tenemos que ir al corte, no tenemos que pagar a abogados? Entiendo eso. Pero ¿qué hacemos nosotros si tenemos algo en contra de otro creyente? ¿Qué hacemos cuando la iglesia no nos trata como pensamos que deberíamos ser tratados? Pues este pasaje trata de ese tema, así que leamos. Vamos a leer todo el capítulo 6, la mitad del capítulo, perdón. Solo tenemos 30 minutos, ¿no? Así que vamos a empezar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, que dice: Si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia es capaz de resolver sus disputas. La iglesia es capaz de resolver sus disputas. Eso es lo que encontramos en los primeros 6 versículos aquí. Él empieza, Pablo hablando, dice: si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos? ¿Cómo se atreve? Tú puedes escuchar la indignación de Pablo por un acto indigno, escandaloso, que conmociona la conciencia. Ellos estaban buscando de la gente inconversa, la gente no cristiana, resolución a una disputa entre creyentes.
Un pleito, una disputa. Cuando hablamos de esto, es muy importante saber desde el principio de qué se trata esto. Está hablando de disputas civiles, como en el corte de reclamos menores. No estamos hablando de disputas sobre asuntos penales, como si alguien hubiera hecho algo ilegal. Y es por eso que algunas personas en las iglesias piensan que nunca se debe reportar a la policía cuando un crimen haya pasado en la iglesia. Y por eso hay escándalos hoy en día en iglesias que han experimentado un pastor, un miembro que estaba molestando a niños y ellos intentaron cubrir todo porque ellos pensaron, pues no debemos llevar esto ante los inconversos. Pues nosotros tenemos una responsabilidad ante la ley de Dios, de respetar los gobernantes sobre nosotros, y eso incluye las leyes criminales. Si alguien molesta a un niño en esta iglesia, vamos a reportarlo. Tenemos un deber de hacerlo. Pero tampoco refiere a la justicia social. Yo sé que hoy en día hay muchas personas organizando protestas para demandar cambios en las leyes en cuanto a lo que la policía puede hacer. Están buscando justicia en cuanto a cargos criminales contra la policía. Y este pasaje no tiene nada que ver con eso. No dice que ustedes no pueden hacer eso. Está hablando acerca de pleitos pequeños entre creyentes. Si uno quiere ir para hacer una protesta en contra de una cosa del gobierno, de lo que está pasando en el mundo, uno puede hacer eso. Este pasaje no prohíbe eso. Estamos hablando solamente acerca de disputas civiles entre creyentes. Pero al pensar en eso, pues, ¿qué hay de malo en demandar a otro cristiano? Pues Pablo explica y él hace su argumento según la lógica del mayor a menor. Mira lo que dice en versículos 2 y 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida, del mayor al menor? Esos son sus ejemplos. Y podemos entender esos ejemplos. Si uno puede preparar un banquete, debería de freír un huevo, ¿no? Si uno puede capitanear un barco de guerra, es lógico que esa persona debe de ser capaz de pilotar un bote de remos. Si uno puede hacer lo mayor, entonces lo menor es más fácil. Y él está diciendo que nosotros como creyentes vamos a juzgar al mundo. Y él está hablando del juicio final. Y cuando dice que vamos a juzgar al mundo, pues nosotros pensamos, pues Dios va a hacer eso. Pero hay que recordar que en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, hay una concepción, una idea de que los creyentes, el pueblo de Dios, va a juzgar al mundo junto con Dios en el juicio final, porque nosotros vamos a estar con Él, vamos a alinear nuestros juicios con el de Dios, vamos a estar de acuerdo con el juicio de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 a 13, dice esto: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. La idea es que si nosotros vamos a reinar con Dios, vamos a juzgar también con Dios. Y si Dios confía en nosotros, si Dios nos está haciendo su pueblo conforme a la imagen de su Hijo, y si vamos a juzgar al mundo, si vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no podemos juzgar un pleito entre creyentes? ¿Por qué hay que ir al corte penal, al corte civil? ¿No nosotros tenemos una perspectiva bíblica para juzgar estas situaciones? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice Pablo: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo.
Y si eso es verdad, si nosotros como la iglesia tenemos la mente de Cristo, ¿cómo es que no podemos resolver las disputas entre los miembros de la iglesia? Pablo dice que lo que ellos estaban haciendo es una vergüenza. Versículos 4 a 6. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Un juez puede ser experto en las leyes civiles, pero no en la justicia de Dios. No puede ser experto en la misericordia de Dios. Y si sería una desgracia invitar a un desconocido a hablar y juzgar sobre asuntos familiares en la familia, ¿cuánto más vergonzoso sería invitar a un desconocido a juzgar sobre los asuntos de la familia? Cuanto más yo estoy haciendo un argumento del menor a mayor, cuanto más sería una desgracia llevar otro creyente, otro hermano ante un corte secular. Crisóstomo, que era pastor en el cuarto centenario en el Medio Oriente, dijo esto: ¡qué absurdo para alguien en desacuerdo con su amigo tomar a su enemigo como un reconciliador entre ellos! Porque la verdad es que cuando nosotros llevamos un hermano ante el corte sobre un pleito pequeño, no lo estamos considerando como un hermano, lo estamos considerando un enemigo. Y estamos diciendo tenemos más en común con un juez inconverso que con una persona que es hermano en Cristo. Pablo hasta dice, y esto ante los incrédulos. No lo puede creer Pablo, porque esto es publicar lo que debería ser privado. En Romanos capítulo 2, versículo 24, él dijo, y así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Cuando las personas alrededor de nosotros ven a nosotros actuando de esta forma, pues ellos blasfeman a Dios. Yo no necesito a Dios. Yo no trato a mis amigos como ellos tratan a los que llaman sus hermanos. Pablo está diciendo, lo que ellos están haciendo daña el testimonio de la iglesia y es de mal gusto. No debe de hacer eso. La iglesia debería de ser capaz de resolver sus disputas. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar entre un pleito entre creyentes? ¿No hay nadie? ¿No tenemos a nadie aquí que pueda juzgar entre creyentes? No. La iglesia debería ser capaz de resolver sus disputas, pero esto requiere la confianza de convivir y compartir nuestros problemas los unos con los otros. Si faltamos eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Requiere compromiso, vulnerabilidad e intimidad entre nosotros. Nosotros no somos socios, somos hermanos en Cristo. Y esta necesidad de un compromiso, una vulnerabilidad, que esto existe en la iglesia, me acuerda de una película que se llama Inside Out. No sé si ustedes han visto esa película. Si tienen niñas chiquitas, probablemente sí. Se trata de una niña que está experimentando muchos eventos difíciles en su vida. Se mudó desde Minnesota hacia California y ella echa de menos a sus amigos, no entiende por qué las cosas son tan diferentes. Y llega al momento, cuando ella se dé cuenta, luchando con sus emociones, que es necesario ser vulnerable y llorar para que las personas que la aman más en esta vida, sus padres, puedan ver cómo ella está experimentando todo esto y venir a su lado para apoyarla. Y si nosotros no tenemos esa vulnerabilidad en la iglesia, vamos a ser como esa chica, carecidos de ayuda. Ella necesitaba a sus padres, pero hasta que ella llegó al punto de decir, yo estoy triste, yo voy a llorar,
ella no pudo experimentar eso. Nosotros necesitamos un compromiso, una vulnerabilidad y una intimidad entre nosotros como creyentes. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice Pablo otra vez: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Eso es como debe de ser en la iglesia. Pero eso requiere que nosotros nos sometamos a la comunidad cristiana. Y yo creo que eso es donde hay una desconexión. Porque la iglesia no tiene autoridad legal. La iglesia no tiene una autoridad legal. Cuando la iglesia dice, mira, hemos hablado, creemos que debes de hacer tal cosa, la iglesia no puede hacer que esa persona acepte esa respuesta, pero como iglesia, como hermanos en Cristo, tenemos la responsabilidad de ser mediadores entre hermanos, para que ellos puedan llegar a una conclusión adecuada para los dos. Nunca he sido un arbitraje, pero imagina si nosotros teníamos tanta confianza los unos en los otros, que podíamos decir, yo tengo esto en contra de mi hermano, pero yo voy a llevar esto ante la iglesia. Y si la iglesia puede ser como árbitro entre nosotros y la iglesia decide así, voy a aceptar eso. ¡Wow! Imagina cómo sería eso si nosotros teníamos tanta confianza los unos con los otros de decir, sí, yo puedo hacer eso. Yo puedo aceptar la conclusión de mi comunidad porque yo confío en mi comunidad. Pero como dije, eso requiere que nos sometamos los unos a los otros. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Fuimos llamados a eso, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que el conflicto en la iglesia puede exponer lo que está dentro del corazón humano. La forma en que reaccionamos resalta nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores y compromisos. Si la iglesia es solo un proveedor más de servicios en nuestra área, si los otros cristianos solo son una fuente más de validación personal, entonces nosotros no vamos a experimentar esa comunidad ni esa reconciliación que pertenece a ti como miembro de la familia de Dios. Tu filosofía personal sobre la iglesia sería algo como, toma lo que puedas y sigue adelante. Como el cliente que entró en la tienda sin billetera ni tarjeta de crédito que dijo, estoy aquí solo para las muestras gratis y después me voy. No, la iglesia que somos nosotros, la iglesia es capaz de resolver sus disputas y también es capaz de soportar la injusticia. Versículos 7 y 8. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Una grave falla, un fracaso moral total, lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque uno no podía dejar ir una ofensa menor. O quizás uno quería estafar a alguien que debería de considerar su hermano. Cuando uno invoca un tribunal para llevar al corte un hermano, llegamos a un punto donde solo uno puede ganar. No podemos negociar algo entre nosotros donde nosotros dos sentimos que hemos ganado. Cuando llegamos a ese punto de invocar el corte, solo uno puede ganar, pero yo sé quién siempre pierde. Es la iglesia. La iglesia pierde. Sería como si, algunos de ustedes saben que yo vivo muy cerca de los Cabrera, de los Higueros, perdón. De los Higueros. Imagina si ellos tuvieron una fiesta afuera en su casa y yo puedo escuchar la música.
Y llega a las 8, está bien, llega a las 9, está bien. Llega a las 10, yo estoy diciendo, pues ellos tienen que bajar el volumen de la música. Y así que en vez de ir a su casa para pedirles, oye, ¿ustedes pueden bajar el volumen? Yo digo, yo voy a llamar a la policía. ¿Algunos de ustedes han experimentado eso? Que un vecino llama a la policía cuando sería más fácil hablar contigo. Eso me ha pasado a mí. ¿Qué hace eso a la relación? De hecho, llamaste a la policía cuando pudieras haber venido a mi casa a decir, por favor. Aunque quizás tenga razón, pierde la relación. No solo pierde la relación, cuando nosotros hacemos eso en la iglesia, perdemos la unidad. Perdemos la comunidad, la confianza, el respeto y nuestro testimonio ante el mundo. En vez de hacer eso, nosotros somos llamados a apaciguar la situación en vez de agravarla. En Mateo capítulo 5, versículo 9, dijo Jesús, dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Reflejarán el carácter de Dios. Proverbios 17, 9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y en Proverbios 10, 12, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Yo recuerdo el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Cuando llegó a la tierra prometida, Dios le había dicho, un día toda esta tierra será tuya. ¡Wow! Pero ¿qué pasó? Llegó un momento cuando los empleados, los siervos de Abraham, estaban luchando con los siervos de su sobrino, Lot. Y llegó el momento en que ellos no podían seguir haciendo eso de esa manera. Y Abraham tenía una decisión frente a él, ¿qué hacer con mi sobrino? Pues Dios me ha prometido toda esta tierra, así que lárgate, sobrino. Eso no es lo que él dijo. En Génesis 13, versículos 8 y 9 dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Y qué pasó? Pues Lot escogió lo mejor. La mejor parte de la tierra. Es como con los niños. Si tienes una galleta y tienes que dividirlo en dos, el que escoge, siempre escoge el lado que es más grande. Pero Abraham confió en Dios. Dios me ha prometido una herencia. Así que, cuando hay un pleito entre parientes, entre hermanos, no tengo que insistir en mis derechos. Cuando yo era joven y aún aprendía a conducir, yo me detuve en una parada de 4 vías. Yo tenía el derecho de paso, pero otro auto cruzó justo enfrente de mí y yo tenía que frenar para no chocar con ese auto. Yo podía haber seguido a la intersección y chocar con el auto. Y pues, al fin y al cabo, la policía habría sabido que yo tenía el derecho. La mujer que estaba en el auto, ella habría sabido que yo tenía el derecho. Y yo habría sabido cómo es el cielo. Como mi papá me enseñó, a veces tienes que escoger entre tener el derecho y tener la paz. Nosotros no sabemos si los corintios siguieron el proceso que Jesús dio a la iglesia en Mateo 18, pero es claro que ellos no terminaron ese proceso, porque ellos fueron al corte. En vez de acudir a la iglesia, presentaron sus demandas ante un corte secular. Y piénsalo, unos 2000 años después, ninguno de nosotros sabe quién tenía el derecho.
¿Quién tenía el derecho? No sabemos. Pero sabemos quién perdió. Fue la iglesia quien perdió en ese pleito. La iglesia debería de ser capaz de resolver sus disputas porque la iglesia debería de ser capaz de soportar las injusticias triviales para guardar la unidad, porque nosotros creemos que tenemos una herencia más grande de cualquier posesión que tenemos en esta tierra. Es posible que las personas en esta situación se engañaron al pensar que ellos podían hacer eso. Porque el pecado es engañoso, ¿no? Quizás el engaño puede mostrar que tenemos algo más oscuro en el corazón. Porque si uno no puede renunciar sus derechos para la iglesia, para la comunidad, entonces quizás no es salvo, porque la iglesia es capaz porque Cristo la salvó. Versículos 9 hasta 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En nuestra sociedad, muchos de estos pecados son aceptables. Pues si no es aceptable, pues no te debe prohibir entrar en el cielo, ellos dicen. Es muy interesante cuando un incrédulo te explica cómo debe de ser tu teología según la Biblia. Porque muchos quieren ir al cielo. Muchos quieren ir al cielo, pero nadie quiere tomar el paso para llegar allá. Porque cuando nosotros hablamos del reino de Dios, no estamos hablando solo del cielo, sino la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. No puedes decir, yo quiero experimentar los placeres del cielo sin experimentar el reino de Dios en mi vida. Dios reina. Por eso nosotros no podemos vivir de esa forma. Porque cuando Dios reina nos sometamos a Él y no vivimos de esa forma. Uno no puede heredar lo que rechaza. Si nosotros persistimos en el pecado, no podemos heredar el reino de Dios. Y muchas veces tenemos el orden equivocado. No es la comisión de estos actos en la lista de vicios lo que nos separa de Dios. Realmente es nuestra separación de Dios lo que resulta en la comisión de estos actos. Yo estoy alejado de Dios porque yo peco. Pues tú pecas porque estás alejado de Dios. La realidad produce la conducta y la conducta refleja la realidad. Y la realidad del creyente es algo completamente diferente. Por eso, Él dijo, y eso eran algunos de ustedes, pero ya no más. La diferencia es que han sido lavados, purificados de la mancha, la culpa del pecado, santificados, que es un proceso progresivo. Jerry Bridges, en su libro La disciplina de la gracia, dice, la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, mediante la cual nuestro ser interior cambia progresivamente, liberándonos cada vez más de los rasgos pecaminosos y desarrollando de entre nosotros las virtudes del carácter cristiano. Pero si es un proceso progresivo, cuando Pablo dice, ya han sido santificados, él está diciendo que el resultado, esa santificación, es tan seguro que él puede decir, ya han sido santificados. Y no solo eso, sino justificados. No quiere decir que somos inocentes, eso sería un estatus neutral ante Dios, sino que somos justos en un estatus positivo ante Dios. ¿Por qué? Por la transferencia de la justicia de Jesús a nosotros. En la cruz, Él pagó nuestra deuda, Él se hizo pecado por nosotros y dio a nosotros su justicia. ¿Cómo lo hizo eso? Pues
Jesús al morir por nosotros, el Espíritu al morar en nosotros y el Padre al amar a nosotros. El Dios Trino cuida de nosotros. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Dios Trino nos salvó. Por eso somos diferentes. Por eso nosotros somos capaces. Somos capaces porque somos salvos. Somos capaces de renunciar nuestros derechos y de soportar la injusticia porque Cristo nos salvó. Somos capaces de resolver nuestras disputas porque Cristo nos salvó y no actuamos conforme a la manera como actuamos antes. Si tú eres creyente, si tú eres un miembro de esta iglesia, esta es la oportunidad de renovar tu compromiso para con la familia de Dios. Aunque no podemos abrazarnos, podemos tomar la decisión hoy. Yo voy a ser parte de esta iglesia. Yo voy a ser vulnerable con mis hermanos. Yo voy a buscar la intimidad con mis hermanos, porque me comprometo con ellos. Si eres un creyente, por favor, considera hacer ese compromiso con nosotros, de ser un miembro de la iglesia. Estamos en transición, hay muchas maneras en que puedes servir. Y si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a experimentar esa salvación hoy. Habla conmigo, habla con santos para experimentar esta nueva realidad de los creyentes. Y voy a terminar con esto. En Colosenses 3, versículo 12 hasta 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Pido a Dios que nos guardes, que nos protejas y que podamos ser esa comunidad que respeta a ti, que respeta a los suyos y que muestra al mundo cómo es vivir una vida diferente, capacitados para amar y perdonar. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.